Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos con las acciones recomendables para el mes de agosto de 2022, así que os voy a comentar tres acciones que creo que son bastante interesantes. Vamos a ver sus últimos datos y también las expectativas de crecimiento que estas pueden tener. La primera empresa de la que quería hablaros es Walt Disney. En este caso supongo que ya la conoceréis porque es una empresa muy famosa dentro del mundo del entretenimiento a nivel global. Esta empresa es estadounidense y fue fundada en 1923, así que ya lleva bastante tiempo en el mercado y cuenta con gran experiencia. Aunque en sus inicios esta empresa se basaba fundamentalmente en la animación, actualmente podemos observar cómo se ha ido diversificando y cuenta con diversos productos y servicios que nos ofrecen a día de hoy y que también le proporcionan distintos ingresos a la propia empresa. Algunos de estos productos o servicios son, por ejemplo, sus parques temáticos o también el merchandising, y por otro lado también últimamente se ha incentivado mucho su servicio en streaming mediante Disney Plus. Y todo este crecimiento también se ha impulsado, por ejemplo, mediante fusiones con diversas empresas como la que vimos en 2019 con 21st Century Fox, que fue un paso bastante importante para Disney. Esta diversificación de productos y servicios por parte de Disney es un punto a favor para esta empresa, ya que ha hecho que la empresa pueda ser un poco más resiliente y salir más airosa de esta crisis de 2020. Por ejemplo, durante los confinamientos y demás, y hasta mediados de 2021 creo que fue, los parques temáticos estaban completamente cerrados, así que era una vía de ingresos inexistente en ese momento, pero que sin embargo se veía un poco compensada por otros servicios y otros productos, como por ejemplo el de streaming, ya que Disney Plus tuvo bastante éxito. De todas formas, así como hemos visto que en la economía en general la demanda se ha recuperado más rápidamente de lo que se esperaba, en este caso, una vez que abrieron los parques temáticos, también se recuperó bastante la demanda en ese sentido, mucho más rápido de lo que probablemente Disney esperaba. En definitiva, se trata de una empresa con una propiedad intelectual bastante significativa y con gran cantidad de fans de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, etc. Así que con la experiencia, esta propiedad intelectual y también por otro lado esta diversificación, además también de los próximos lanzamientos y estrategias que planea tener Disney, hace que sea una empresa bastante interesante y también bastante estable. También ha establecido ya algunos nuevos lanzamientos que pueden impulsar esta empresa, como por ejemplo 2 nuevas películas de los Vengadores para 2025, así que esto es algo que puede incrementar también de aquí en adelante el crecimiento del negocio. Se trata de una empresa que lleva cotizando en bolsa desde 1991 y actualmente su último informe sobre resultados del primer semestre de 2022 nos muestra cómo ha habido aumentos generalizados en distintos aspectos respecto al mismo trimestre de 2021. Por lo tanto, el crecimiento o esta recuperación tras la crisis de 2020 es bastante notable. Por aquí tenemos a Disney y podemos observar cómo en el 2020, a causa de la crisis, cayeron por ejemplo estas ventas netas. Aún así, observamos cómo se ha producido una recuperación en 2021 y se espera un aumento aún mayor para 2022. En definitiva, las expectativas para los años posteriores es que estas ventas vayan incrementándose, superando los niveles iniciales que por ejemplo había en el 2019. Esta mejoría también se observaría por ejemplo para el EBITDA o para el EBIT, que en los niveles de 2023 se esperaría que superasen ya de por sí a ese 2019. En este caso, la recuperación, por ejemplo, de ingresos netos o del EPS va más lenta y no recuperaríamos los niveles de 2019 hasta más adelante, pero el caso es que las expectativas aún así son favorables y muestran esa paulatina recuperación. De la misma forma, observamos esa tendencia positiva a partir de 2022 para los dividendos. Aquí vemos la evolución de las acciones de Disney, que como veis en un inicio no tenía un crecimiento muy pronunciado, pero tras la crisis de 2008 y especialmente tras el 2010, sus acciones comenzaron a crecer notablemente. Después tuvieron esta gran caída, que es la más pronunciada, que está relacionada con los confinamientos y demás, y posteriormente sus acciones comenzaron a crecer muchísimo. Yo creo que la gente aprovechó un poco la caída que hubo de Disney, ya que es una empresa bastante interesante y que probablemente tenía mucha gente fichada. A raíz de las recientes inestabilidades que ha habido en la economía en general, hemos observado esta caída por aquí bastante pronunciada desde marzo más o menos de 2022, y esto nos da en la actualidad un precio de acciones casi un poco similar al que había por ejemplo en esta caída de aquí durante la crisis de 2020, confinamientos y demás. Así que creo que actualmente la situación es bastante interesante y es una oportunidad para aquellos que estéis interesados en Disney, por ejemplo en invertir en ella en el largo plazo, que yo creo que es una opción muy interesante, y que si perdisteis esa oportunidad de invertir durante los confinamientos y demás cuando la acción había caído, creo que actualmente es una segunda oportunidad muy buena. Como podéis observar, las recomendaciones de los expertos actualmente se sitúan para Disney en un 2 concretamente, que significa que recomiendan comprar esta acción. Por aquí podemos ver el balance de Disney y para el nivel anual del último ejercicio de 2021 observamos cómo existe
un nivel total de activos de 203.000 y pico, por lo tanto en este caso vemos como de ese total únicamente hay de activos corrientes 33.000 y pico, así que definitivamente hay una gran cantidad de activos no corrientes, lo cual tiene mucho sentido porque teniendo en cuenta Disney evidentemente tenemos que observar un importante peso de propiedad, planta y equipos, teniendo en cuenta por ejemplo también los parques temáticos y demás con los que cuenta Disney, y por supuesto también un gran fondo de comercio porque Disney es una empresa que tiene mucha experiencia, tiene mucha imagen de marca y tiene muchos clientes fidelizados. Así que evidentemente Disney tiene que contar con un activo bastante importante. Aún así, si nos pasamos al otro lado, al de los pasivos, vemos como también tiene de total pasivos 115.000 y pico, y de los cuales únicamente hay de pasivo corriente, es decir, de deudas a corto plazo, 31.000 y pico. Así que en definitiva observamos una mayor clasificación de las deudas a largo plazo, lo cual es un aspecto bastante positivo. Además, si comparamos el total pasivo con el total activo, desde luego el total activo es bastante superior al nivel de pasivos que tenemos. Es un balance bastante equilibrado y que eso nos puede proporcionar una mayor tranquilidad y una resistencia, una resiliencia y una estabilidad a la empresa, que es importante especialmente en época de crisis. La siguiente empresa de la que quería hablaros es Kroger, que es una empresa estadounidense de supermercados que ya cuenta con unas 2.800 tiendas repartidas por todo Estados Unidos. Evidentemente es una empresa muy centrada en el sector de la alimentación, pero con el tiempo se ha ido diversificando también y actualmente cuenta con establecimientos que ofrecen también servicios de combustibles y por otro lado también farmacias. Además, recientemente ha desarrollado una nueva tecnología o un nuevo servicio mediante el sistema Drone Express que permite que se lleven los productos que haya seleccionado un cliente a la ubicación exacta donde se haya hecho ese pedido, a la ubicación exacta del smartphone desde el que se haya realizado todo ese trámite. Generalmente las empresas del sector de la alimentación suelen tener un papel fundamental en la economía durante un contexto de crisis, ya que estas empresas suelen tener un comportamiento un poco contracíclico al proveer bienes de primera necesidad. Esto quiere decir que aunque haya una crisis suelen ser empresas que cuentan con un nivel de ventas que generalmente se mantiene o que no baja en gran cantidad e incluso en algunas ocasiones que aumente. En la actualidad, por ejemplo, la incertidumbre, los problemas que hay en la cadena de suministro y también el miedo al desabastecimiento hace que las ventas de estas empresas, de estos supermercados, suelen mantenerse en buenos niveles. Por aquí podemos observar algunas expectativas para Kroger. En este caso vemos cómo desde el 2020, desde la crisis, se observa una tendencia positiva en el incremento de las ventas que se espera también en el 2023, 2024 y 2025, y también una tendencia positiva para recuperar un poco la fortaleza del EBITDA. Aún así, a nivel de ingresos netos podemos observar esta caída en 2020, la recuperación en 2021 y una nueva caída en 2022. Probablemente afectado un poco por los sucesos recientes de la guerra de Ucrania y también los problemas de la cadena de suministro que ha afectado a algunos supermercados. Aún así, se espera en los años posteriores seguir con esa senda de recuperación en los ingresos netos. En el 2023 se esperaría de nuevo recuperar esa senda de crecimiento que había en 2021 y posteriormente continuar el crecimiento. Un poco más lentamente veríamos la evolución del EPS y también de los dividendos, lo cual también podemos observar en esta zona de aquí con estas barras verdes. Observamos las barras verdes más bajas, estas más verde claro, que son los dividendos, por lo tanto observaríamos una evolución positiva y continuada de los dividendos y mayores altibajos en el EPS, especialmente en este 2020, que observamos la caída del EPS, y por otro lado también en el 2022, pero que se esperaría que se recuperase a partir de 2023. Por aquí vemos el balance de Kroger, que lo vamos a analizar a nivel anual para el último ejercicio de 2022, y vemos como de este total de activos de 49.000 y pico, únicamente 12.000 y pico son activos corrientes. Por lo tanto, hay una mayor cantidad de activos no corrientes o de activos a largo plazo. Esto en parte tiene sentido, ya que al ser una cadena de supermercados, evidentemente tiene muchos establecimientos y eso hace que haya un importante peso en la propiedad, planta y equipos. Aún así, este tipo de empresas también suele contar con una cantidad importante y un gran peso en las existencias. Si analizamos los pasivos por otro lado, observamos un total de deudas de 39.000 y pico, de las cuales son a corto 16.000 y pico, así que también observamos de nuevo una reclasificación de deudas a largo plazo en comparación a corto plazo, lo cual nos va a venir muy bien y esto aportará una mayor estabilidad a la empresa. Evidentemente, de nuevo, si comparamos el total pasivo con el total activo, observamos cómo el total activo es ligeramente superior al total pasivo.
La siguiente empresa de la que quería hablaros es Verizon. Se trata de una empresa estadounidense de telecomunicaciones que en realidad en un inicio se llamaba Bell Atlantic cuando fue fundada en 1983, pero posteriormente a partir del año 2000 cambió su nombre a Verizon. Esta empresa ha ido expandiéndose notablemente, ya que por ejemplo en el 2017 Verizon adquirió la mayor parte del negocio de internet que tenía Yahoo, y en el 2018 Verizon también adquirió la compañía española Movidata Internacional para impulsar su negocio en la zona sur de Europa. Desde luego Verizon destaca por su tecnología 5G, pero también por el desarrollo de otros ámbitos relacionados con la robótica, el Internet de las cosas o la realidad virtual. Además también es una empresa que ha sabido establecer algunas actuaciones estratégicas bastante interesantes en el contexto actual, como por ejemplo mediante la tarjeta Visa de Verizon, que permite obtener un 4% de las compras de la gasolina que realices, algo bastante interesante en el contexto actual de aumento de los precios de la gasolina que estamos viendo. También cabe destacar que en 2021 Warren Buffett compró bastantes acciones de Verizon, fue una compra bastante interesante y llamó mucho la atención, por lo tanto también impulsó el precio de las acciones por aquellas. Recientemente este precio ha caído un poco, así que nos puede dar una oportunidad de compra pues más ventajosa en la actualidad. Quizá esto esté un poco relacionado con el hecho de que Warren Buffett ha vendido parte de esas acciones que compró por aquellas de Verizon. No ha vendido todas, ha vendido una gran parte, pero de momento conserva a esta empresa un poco todavía en su portfolio. Desde mi punto de vista, esto ya es mi opinión personal y subjetiva, que no se puede saber al 100% porque nadie sabe realmente cuál es el motivo exacto por la estrategia que siguió Buffett por aquellas en bolsa. El caso es que tampoco siquiera podríamos llegar a saber si realmente fue Buffett quien estaba detrás, porque Buffett cuenta con dos managers sobre todo que también suelen gestionar estas compras y ventas de las acciones, pero sí que es cierto que por el volumen de compra que fue, pues tiene toda la pinta de que probablemente era Buffett el que estaba detrás realmente. El caso es que probablemente la compra que se hizo por aquellas era un poco estratégica y quizá porque podríamos decir que Verizon se asemeja un poco al tipo de acciones que son como aquellas acciones que se denominan acciones similares a los bonos. No es invertir en un bono, pero es invertir en una acción o en una empresa que te puede ofrecer una situación un poco similar. Creo que Verizon es un poco ese tipo de acciones y que ese fue uno de los motivos por el que hizo esa compra. Por lo tanto, creo que fue algo un poco estratégico en ese sentido y que actualmente, evidentemente, en una situación inflacionaria con unas perspectivas a más largo plazo, como ya comentábamos en un vídeo anterior donde hablábamos sobre todo este tema de la inflación y demás, que os lo dejo por aquí arriba, ahí decíamos cómo se ha pasado de unas perspectivas de inflación de corto plazo a unas perspectivas de inflación de mayor largo plazo. En ese sentido es una peor opción invertir en bonos. Tendríais que invertir, si tal, en bonos ligados a la inflación. En este caso, ¿qué ocurre? Que si estamos invirtiendo en una empresa que puede tener una serie de acciones similares a los bonos, pues obviamente en un contexto inflacionario con perspectivas a más largo plazo no sería la mejor de las opciones. Eso no significa que sea una mala opción porque al final es una acción y no es un bono, por lo tanto tiene características muy diferentes, pero sí que es cierto que quizá por eso ha reducido la cantidad de acciones que conserva de Verizon. Así que creo que todo este cambio ha sido bastante estratégico, que por aquellas en 2021 Buffett invirtió en Verizon con unas perspectivas sobre todo pues de una inflación que quizá era pasajera y que por tanto podría beneficiarse de este tipo de acción similar a los bonos, y también por el hecho de que Verizon tuvo un gran impulso en relación a esta tecnología 5G, eso fue bastante llamativo, y por otro lado además también por los dividendos que tiene esta empresa, que son bastante atractivos. Eso también puede ser un factor fundamental a tener en cuenta y que os enseñaré a continuación. Por lo tanto, independientemente de que Buffett haya vendido parte de esas acciones, no creo que sea porque la empresa es mala, sino porque está haciendo esos cambios debido al contexto actual, que realmente desde hace unos meses ha cambiado mucho. Así que creo que sigue siendo una empresa bastante interesante, que nos puede proporcionar mucho crecimiento a futuro o al menos una estabilidad para invertir en un largo plazo, y también además estos dividendos, que si estás interesado en invertir en dividendos quizá puede ser una empresa que te ayude bastante. Aquí tenemos las expectativas que hay para Verizon y vemos cómo con estas barras negras que reflejan las ventas se ve la caída claramente en el 2020 debido a la crisis. Aún así tampoco es una caída muy pronunciada y que además se ha recuperado en el 2021 notablemente. Para los próximos años se sigue esperando esta recuperación de las ventas y también del ingreso neto, que nos muestra por aquí esta barra verde. Por aquí abajo podemos ver más en detalle los datos. Aquí se observa detalladamente la caída que hubo en el 2020 en relación a las ventas y después el aumento que ha habido en el 2021, que ha superado incluso a las cifras de 2019. Lo mismo podemos observar para el caso del EBITDA y también de los ingresos netos. De todas formas, también vemos cómo en estos ingresos netos, así como en el EPS, se observaría una caída ligera para el 2022 debido también a la incertidumbre y a las circunstancias que han ocurrido este año.
pero las expectativas nos muestran como si estos problemas se van atajando poco a poco y van desapareciendo, las perspectivas serían bastante buenas. Y como podéis ver por aquí abajo, esta empresa reparte dividendos y es uno de sus grandes atractivos, ya que es un reparto bastante generoso. Por aquí observamos el balance de Verizon para el último ejercicio a nivel anual. En este caso analizamos 2021 y vemos como el total de activos está compuesto por 366.000 y pico, y de los cuales únicamente hay de activos corrientes 36.000 y pico, así que lo que resta serían los activos no corrientes, que tienen un mayor peso con gran diferencia, especialmente dado de nuevo por la propiedad, planta y equipos, debido al tipo de empresa que es, y sobre todo también por este fondo de comercio que me sorprendió bastante porque no me esperaba un fondo de comercio tan intenso para Verizon. Y por otro lado, si analizamos los pasivos, vemos por aquí como el total de deudas son de 284.000 y pico, de las cuales solo son a corto 47.000. Por lo tanto, desde luego hay una clasificación a largo plazo mucho mayor. Y en definitiva, teniendo en cuenta la parte de pasivo y la parte de total de activo, vemos como el total de activo es significativamente mayor al total pasivo. Por lo tanto, la clasificación de deudas de activo y de pasivo y demás que tiene esta empresa aporta también de nuevo una gran estabilidad y da mayor margen de actuación a las empresas en el caso de inestabilidades económicas o de diversos problemas. Pues estas son las 3 empresas que quería comentaros. Espero que alguna de ellas os pueda parecer interesante, se ajuste a vuestro portfolio o saquéis beneficio de ellas. Aún así, recordad que cada inversor siempre tiene que hacer su propio análisis en base a sus circunstancias personales, su nivel de riesgo, su capacidad económica, etc. Pues eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y que os haya sido útil, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.